¿Empezó la grabación o no? Allí empezó, ¿verdad? Sí. Ok. La verdad, déjame poner el cronómetro. Luego se van a enojar ustedes conmigo. Aunque veo difícil terminar en 1 hora, pero sí se puede. Si Platito Feo decía que sí todo se puede lograr, vamos a ver. Ahí puse mi cronómetro. Bueno, vamos a hablar un poquito de hipertensión arterial. Ustedes saben que esto es uno de los sindrómicos más importantes que puede haber en cardiología. Realmente mi intención era ver también otros sindrómicos como valvulopatías, eh, insuficiencia cardíaca, pero se quedaron fuera del alcance. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Cuando hablamos de hipertensión arterial, nosotros nos decimos primero qué es hipertensión arterial. Entonces, esta diapositiva pensaba ponerla después o primerito, pero sin embargo la puse ahorita primero porque quería que ustedes recuerden estos valores que hacían referencia a 3 años. Una en 2017, otra en 2018 y otra en 2020. ¿Por qué pongo estas tres fechas? Porque en estos años salieron de parte de las guías más importantes del mundo con respecto a hipertensión y cardiología, demostraron los que ellos supuestamente piensan a partir de todos sus estudios lo que es un valor normal de hipertensión. ¿Ok? Entonces, este tuvo mucha acogida. Realmente una forma de estudiarla fue esta. Yo me tuve que aprender estos valores de aquí en su momento. En el libro como por ejemplo Ullman Cecil, pone como fuente bibliográfico a la AJA. Cuando ustedes escuchen, van a ver que el doctor Duarte muchas veces menciona a la AJA y se refiere a esto, a la Asociación Americana del Corazón. ¿Qué recalca esta? Pero va a recalcar que a partir de 130 en adelante la presión sistólica y de 80 para adelante la presión diastólica habla de hipertensión arterial. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hablan de hipertensión arterial de grado 2 cuando se sube a partir de 140 y la diastólica más de 90. Pero, ¿qué llama la atención con respecto a estos valores de aquí? De que tienen cierta similitud con las otras guías salidas tanto en el año 2018 como el año 2020. ¿Cuál es la similitud? De que todos estén de acuerdo que un valor por debajo de 120-80 vendría a ser increíble. Pero ¿qué pasa? Que la guía, en este caso la Sociedad Internacional de Hipertensión, dijo que no tanto necesitamos valores menores a 120, sino que necesitamos valores menores a 130 y menores a 85 en la diastólica. Y con eso estamos muy bien. Pero yo sé que esto es más actualizado, fue el año pasado, esto fue hace 3 añitos, pero yo quiero rescatar esta de aquí, ¿sí? La de la Sociedad Europea del Corazón. ¿Por qué? Porque esta que salió en el 2018 fue base para hacer la guía ecuatoriana, bueno, no se llama guía ecuatoriana, sino que se llama guía práctica clínica del Ministerio de Salud Pública, en este caso del Ecuador, que salió en el año 2019. Estaría mal decir que es un copy-pega de esta guía de acá. No les envié la bibliografía, pero les voy a enviar si ustedes gustan. Es un copy-pega. Entonces, prácticamente ciertos criterios, ciertas recomendaciones y todos son tal y cual. Es como cuando tú vas y tienes que hacer un trabajo a la final rápido, copias y pegas, así parece, tal y cual. Entonces, estos valores que vemos aquí en estos cuadritos azules son los que se utilizan actualmente para llamar a hipertensión. Entonces, si tenemos que grabarnos unos valores, van a ser los de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Una presión arterial normal vendría a ser menor a 120 la sistólica, perdón, óptima, menor a 120 la sistólica y menor a 80 la diastólica. Aquí existen un jueguito de palabras como normal o normal alta en que mencionan estas cantidades de aquí, pero recalcan relativamente que hipertensión de grado 1 es a partir de 140 en la sistólica y de 90 en la diastólica. Tú puedes decir, pero es diferente la hipertensión de grado 1 en la guía en la Sociedad Europea, mientras que en Estados Unidos decían que hipertensión grado 1 es a partir de 100. Y lo que pasa es que aquí ocurre algo medio contradictorio porque no todos los pacientes con hipertensión de grado 1 la guía americana la aconseja, sino que aconseja con mayor frecuencia empezar a tratar a partir del grado 2. Entonces daría lo mismo que empezar a tratar el grado 1 en la Sociedad Europea. En fin, la hipotenusa, ¿sí o no?
En fin, pero bueno, entonces, ¿qué vas a grabarte de este cuadrito de aquí? ¿A partir de cuánto es una presión arterial con respecto a la guía europea? Te vas a dar cuenta que cambian de grados según más o menos cada 20 milímetros de mercurio en la sistólica y cada 10 milímetros de mercurio en la diastólica. Te vas a dar cuenta, si ves cómo sube. Entonces, hipertensión de segundo grado a partir de 160. Hipertensión de tercer grado a partir de 180. Unos textos mencionan, el libro que yo les dije que leyeran ahorita, menciona que a partir de 180 la presión sistólica hablan de crisis hipertensiva, ¿ya? Pero otros textos mencionan mayor a 220, otros mencionan mayor a 200. Entonces, como que si cambia un poquito con respecto a la bibliografía. Pero por ahorita nos llevamos a la casa que mayor a 180 definitivamente es una crisis hipertensiva. Y se van a dar cuenta que la crisis hipertensiva la van a abordar si es que tiene daño órgano diana o no. Ok, entonces, hay otro concepto aquí que vale mencionar, que según la clasificación hemodinámica, si es que está afectada la presión arterial sistólica o la presión arterial diastólica, lo dividen en una presión arterial sistólica aislada y una presión arterial diastólica aislada. ¿A qué me refiero con esto? Entonces voy a poner aquí HTA diastólica aislada. La presión arterial sistólica aislada involucra a una medida de la presión arterial sistólica mayor a 140, mientras que la presión arterial diastólica habla de una medida menor a 90. De forma contraria, se habla de una hipertensión arterial diastólica, en el cual la sistólica es menor a 140 y la diastólica es mayor a 90. O sea, así. Menor a 140, ¿ya? Y aquí mayor a 90. Ok, entonces, por ahorita, como estamos corriendo, avanzamos a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí les puse todas las formas que encontré en los libros de cómo clasificar la hipertensión arterial. Y la que van a recalcar bastante es esta. Y esta les interesa a ustedes su abordaje. Es verdad que con respecto a la gravedad, a uno le importa muchísimo con respecto al tratamiento, porque quiere saber qué tantos fármacos tiene que poner, cómo ir subiendo el tratamiento, si está respondiendo o no, si es una crisis hipertensiva o no, lo aborda así. Me interesa muchísimo según la gravedad para empezar a tratar. Pero según su origen, me interesa saber para encasillarlo, si es que esto puede tener alguna terapéutica quirúrgica o no. ¿Y cómo lo dividen? Lo dividen en primarias y secundarias. También le dicen a la primaria esencial. ¿Por qué? Porque no conocen la verdadera causa que está causando esto. Hablan de secundarias cuando existe una lesión orgánica que está demostrada por un examen complementario y que es la que está causando en este momento el aumento de presión arterial. Entonces, ¿en qué pacientes podría ser más común una presión arterial que no se sepa el origen? Te comunico que casi la mayoría de pacientes hipertensos, la gran mayoría, no se sabe por qué tienen la hipertensión, sino que simplemente la tienen. Entonces, cuando uno, a ver, se me queda esto, me queda, a ver, aquí. Entonces, una hipertensión primaria, uno la puede estar pensando en pacientes que tengan mayor a 30 años, ¿ya? Y pacientes que tengan menor a 60 años. La edad que más comúnmente suele coincidir con estos pacientes, ¿ya? Con hipertensión arterial primaria, son más o menos de 30 a 40 años. Esa es la edad en que suelen comenzar estos pacientes. Y tú puedes decir, bueno, ¿y cómo yo sé que un paciente tiene hipertensión arterial o no? Obviamente le vas a medir, pero ¿hay algo que te puede hacer sospechar? Quizás te puede hacer sospechar los que se llaman los signos de braditismo, en el cual el paciente tiene tinnitus, escucha unos pitidos en la oreja. El paciente también tiene fotopsias, que son como pequeñas luces como de diferentes colores que de repente ve. Quizás lo puedes asociar con cansancio, pero se suelen asociar muchas veces a que la presión arterial se encuentra aumentada. Le llaman signos de braditismo. Se puede acompañar de cefalea. Ok, entonces, ¿en quiénes también es común bueno, no es común, sino que tiene más probabilidad de tener? Son los pacientes negros y las mujeres obesas. En ellos suele ser más común.
Pero en fin, todo lo que tú no encuentres una causa por medio del examen complementario, examen físico o pruebas de imágenes, eso se va a diagnosticar como primaria por el momento. Secundaria. Secundarias, que fue mi docente de clínica, los dividía de esta forma, en quirúrgicamente corregible y no quirúrgicamente corregible. Y lo puse porque puede ser que en un momento te lleguen a preguntar, a ver, yo qué sé, fulano de tal, dime qué causas secundarias son quirúrgicamente corregibles y tú tienes que mencionar esta. Una coartación de aorta, Cushing, feocromocitoma, hiperaldosteronismo primario, enfermedad renal unilateral. ¿Por qué? Porque el riñón yo lo puedo sacar. ¿Por qué hiperaldosteronismo primario? Porque la mayoría de causas de hiperaldosteronismo primario es un tumor. ¿Ya? Yo sé que puede ser autoinmune, bla, 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 que sí, que no. Ahorita no estamos para novelas. Grábate que ahorita la causa más común es un tumor. Feocromocitoma, usted sabe que es un tumor que elabora catecolamina. Catecolaminas, ¿qué produce? Es una exacerbación del simpático, por lo tanto la presión se dispara. Cushing, el cortisol no tan solo interfiere en el estrés, sino que en otras cualidades también. Entre esas también se interfiere la presión arterial y la vasoconstricción periférica. La coartación de aorta, el mismo mecanismo de que los diferentes órganos no reciben la perfusión adecuada porque está achicada el calibre de la aorta, ya sea antes o después del ductus arterioso, van a provocar un mecanismo de compensación en el cual la presión arterial se eleva. Tú sabes que uno de los vasoreceptores que mencionamos en la clase de síncope, en el cual mencionamos la parte de hipotensión ortostática, era la distensión de los vasos sanguíneos, ya sea que era recogida esa sensibilidad por el vago glosofaringio, llegaban al sistema nervioso central a nivel del bulbo y desencadenaban una respuesta, ya sea para aumentar o disminuir la presión arterial. Si en este caso me está llegando menos presión arterial, obviamente va a querer aumentar y por lo tanto el paciente tiene un aumento de presión arterial. Hay más causas que son quirúrgicamente corregibles, pero puse solo estas porque son las más nombradas, quirúrgicamente corregibles. Ok, mencionamos esto rápidamente, estamos corriendo. Según su gravedad, ustedes ya la saben, lo mencionamos hace un momento, van aumentando la sistólica cada 20 milímetros de mercurio, mientras que la diastólica van aumentando 10 milímetros de mercurio. Ok. Con respecto al fenotipo hemodinámico, los diferenciales que se te pueden venir a la mente cuando tienes un paciente con una hipertensión arterial sistólica es a la cabeza la aterosclerosis. ¿En quiénes? En los pacientes ancianos, porque ellos tienes que pensar a la cabeza. Así también, si tú tienes una hipertensión arterial secundaria en un paciente que es anciano, tú puedes estar pensando, quizás aquí existe una estenosis de la arteria renal por las placas que están a nivel de la arteria renal. Puede ser eso. Pero es muy diferente que tú tengas que sospechar en una mujer jovencita que tiene hipertensión arterial resistente. En ellas tú no tienes que pensar que la estenosis de la arteria renal está dada por una placa aterosclerótica, sino que en ellos tú tienes que pensar que existe un problema muscular. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Se llama fibrodisplasia muscular. Así se llama, fibrodisplasia muscular. Bueno, en quienes también pueden tener una presión arterial aislada, en el hipertiroidismo. Prefiero no mencionar anemia, lo dejo ahí nomás con pinzas, manejo eso. Bueno, diastólica. ¿Quiénes pueden tener un fenotipo diastólico? Pueden tener un tumor cerebral, una hipertensión renovascular. La hipertensión renovascular hace referencia a la provocada por la estenosis de la arteria renal, ¿ya? Sea cualquiera de los dos mecanismos, ya sea aterosclerosis o no. Acuérdate que la aterosclerosis que te menciono aquí, no me estoy haciendo referencia netamente a la arteria renal, sino que la aterosclerosis puede estar en el resto de vasos sanguíneos y obviamente, como te acabo de decir, la misma baja perfusión que existe en un lugar por el estrechamiento, ya sea aterosclerótico, ya sea por una coartación de aorta, ya sea por un tumor, puede provocar un aumento de la presión arterial compensatoriamente. Ok, entonces, dentro del diagnóstico diferencial de la presión arterial diastólica aislada están estos de aquí. Pero como yo les digo, bueno, voy a dejar claro ahorita en esta grabación de esta clase, no quiero que memoricen esto, porque puede traer confusiones, ¿ya? Lo aclaro ahorita desde un principio. Ok,
pero ténganlo en cuenta que quizás en clínica te lo pueden tomar. ¿Ya? Darle un captura a la pantalla que posiblemente alguien te lo puede tomar después. Entonces, aquí viene lo que vale la pena preguntar. Y yo le pregunto al público, a ustedes, ¿cuándo ustedes ya saben que una presión arterial primaria la sospechan en pacientes que tengan menor a 30 años, mayor a 60 años y no encuentran la causa para nada? Perdón, a ver, mayor a 30 años y menor a 60 años. ¿Estamos bien? Ahí sí notamos todos iguales. Me dicen. Sí. Sí. Ahí sí. Bueno, si es que dije mal, me corrigen ahorita. Entonces, así, mayores a 30 y menores a 60. Entonces, vamos a la secundaria. ¿Cuándo ustedes piensan de que el paciente puede tener una hipertensión arterial secundaria? Cuando es agregada otra patología. Ok, ya, pero ¿qué te hace sospechar que puede estar asociado a otra patología? Participen todos. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuándo yo puedo sospechar una hipertensión arterial secundaria? ¿Alguien jugó Zelda aquí? Nadie. La edad. Sí, la edad principalmente. Entonces puse aquí a John Link en que efectivamente una persona menor a 30 años, efectivamente tú tienes que pensar en un paciente que pueda tener una hipertensión secundaria. Diferenciales en hipertensión secundaria en pacientes menores a 30 años puede ser un feocromocitoma. Puede ser que el paciente, una mujer jovencita, puede ser que tenga una estenosis de la arteria renal por una fibrodisplasia renal, que se ve como un collar de perlas la arteria renal, como un rosario. ¿Ya? Un hiperaldosteronismo podría estar asociado en un paciente jovencito, menor a 30 años. Vi una bibliografía, encontré una bibliografía, todo lo que les estoy diciendo se encuentra, yo le puse aquí la bibliografía, la parte de abajo, por si acaso quieren ustedes verificar o algo me equivoco. Yo no soy un ser perfecto, me puedo equivocar, pero aquí está la bibliografía que me estoy basando en lo que estoy diciendo. Entonces, menor a 30 años. ¿Alguien iba a decir ahorita algo? Bueno, entonces, ¿en qué más se le ocurre que puede ser? ¿En quiénes más? ¿No se les ocurre en quiénes más pensar? Usa el maestro Roshi. ¿Por qué? Personas ¿Mandé? ¿En quiénes? Un europeo. Un europeo. ¿Por qué pensarías en un europeo? Porque no es por exposición en los negros por genética y en los latinos por nuestro estilo de vida. Ya, tienes razón. Estás hablando muy bien lo que estás diciendo. Ya, pero por ser europeo, yo no podría decir, oye, tú eres europeo. Tú posiblemente seas hipertenso. Entonces, como que no estoy tan de acuerdo con eso. Pero si tú lo leíste en un momento, pásame esa información, pero no lo he leído así. Pero, ¿tú lo leíste así? Cuando está viendo oficio 1 con Zurita, que tampoco es que, wow. Entonces, quedamos en la duda si podemos como diagnóstico diferencial un europeo. Pero por ahorita tengo menores de 30 años, mayores de 60 años. Otra bibliografía te dice mayor de 50 años, ya puedes pensar. La medicina no es exacta, puede cambiar. ¿Qué otro más? Los pacientes que tengan... Puede ser en pacientes con disfunción endotelial, como diabetes o tabaquismo. La disfunción endotelial te puede llevar a tener una cardiopatía, ¿verdad? Como por ejemplo una cardiopatía isquémica, ¿sí o no? Entonces, Sí. ¿cómo tú asociarías la cardiopatía isquémica con la hipertensión arterial? Tú puedes decir que la hipertensión arterial hace más propenso al paciente a tener una cardiopatía isquémica, pero que la cardiopatía isquémica hace propenso al paciente a ser hipertenso. Aunque sí, mira, ve, si tú me dices los factores de riesgo que me pueden llevar a tener disfunción arterial, como por ejemplo el paciente que toma, el paciente que es borracho, el paciente que está fumando constantemente, sí, el cigarrillo promueve la vasoconstricción y puede ser que el paciente en algo aumente unos cuantos milímetros de mercurio por estar fumando, pero con pinzas lo manejo, ¿ya? Entonces, otra causa para pensar en un paciente con hipertensión secundaria es que el paciente tenga características de un paciente con apnea obstructiva del sueño. Un paciente con apnea obstructiva del sueño
es gordito, tiene un cuello grueso, tiene sueño constantemente y tiene sueño porque él no puede dormir en las noches bien, porque se levanta de a momentos, ya que tiene elevaciones de la presión arterial brusca que le obligan a levantarse. La misma persona se levanta por las noches. Entonces, esta persona también tiene características, sus familiares suelen decir que ronca por las noches. Ronca. Entonces, pasa en el trabajo durmiéndose. Es tu compañero que tenía clases en el Palau, yo qué sé, a las 10 de la mañana y a la final el man estaba leyendo. Perdón, y el man estaba durmiendo. Dice, no, que sí que me amanecí a la final leyendo. Y mentira, el man no lee. Ese man, tu compañero que se dormía en clase, si es un hipertenso, ponte pilas. Aunque no es común en jovencitos, pero entonces, un gordito con cuello grueso que ronca en las noches, que tiene sueño todo el día y que es hipertenso, puede ser un paciente que tenga apnea obstructiva del sueño. ¿Ya? Apnea obstructiva del sueño. ¿Qué más? ¿En qué pacientes también pueden pensar que la hipertensión es secundaria? En un paciente que sea fármaco resistente, que la medicación que está ingiriendo no lo haga tener cifras menores a 140 en la presión sistólica, que esté ingiriendo 3 fármacos antihipertensivos y que aún así la presión no esté bajando. Entonces, en ellos puedes estar pensando eso. Ok. Me acuerdo que un día, quien fue mi docente de clínica me dijo una vez, me acuerdo que yo había estudiado, creo que de Farreras había leído ese día, causas, ¿cuándo pensar en una hipertensión arterial secundaria? Yo dije menores de 30 años, mayores de 60 años y fármaco resistente. Eran los 3 que yo tenía pensado en la cabeza. Y bueno, entonces él pregunta a fulano, a ver, fulano de tal, una causa. Y él le dijo, mayor a 60 años. Preguntó a otro fulano, y yo alzaba la mano, y él alzaba la mano, y él alzaba la mano. Y él decía, a ver, fulano de tal, otra causa, menor a 30 años. Y dije, chuta, me empecé a asustar, voy a bajar la mano. Y preguntó a otro más, a ver, fulano de tal, otra causa para pensar en hipertensión arterial secundaria. Y dijo, resistente a fármacos. Entonces yo bajé la mano. Y ahí el man me dice, a ver, ahora sí, pues, Livingston me dice, tú que te crees cardiólogo alzando la mano, dime otra causa de hipertensión arterial secundaria. Y yo dije, doctor, esas son las únicas que me sabía. Bueno, ahí me hizo una mofa, que eso les cuento otro día. Entonces, ponte pilas. Para pensar cuál es otra causa de daño órgano diana, perdón, de secundaria, es daño órgano diana. Que exista un daño de órgano diana demasiado rápido. Por ejemplo, que el paciente tenga con hipertensión supuestamente diagnosticada 1 año, pero que ya existe evidencia de que se ha lesionado la retina por medio de estos pacientes. O sea, en la retina te vas a dar cuenta que existe una escala, que la voy a mencionar ya mismo, en el cual identifica cómo se encuentran las arteriolas, si se encuentran más estrechas, si se encuentra exudado, si la papila se encuentra en edema. Entonces, esas cosas, supuestamente, si aquí empieza la hipertensión, al mismo tiempo tienen que empezar los daños de órgano diana, al mismo tiempo, despacito, despacito. Pero si tú tienes un inicio de la hipertensión, espérate. Allí, y de repente tienes bastante daño de órgano diana, entonces esa aceleración brusca de daño de órgano diana, ponte pilas. Aquí posiblemente hay una hipertensión secundaria, ¿ya? Así sea a nivel cerebral, a nivel renal. ¿Qué quiero decir a nivel renal? Que baje la filtración glomerular. ¿Qué quiero decir a nivel cerebral? Que el estado de conciencia del paciente al final vaya bajando, que tenga en las pruebas de imágenes pequeñas manchitas hemorrágicas, como suele verse en ciertos pacientes hipertensos. En ellos puedes pensar. Ahora, pregunto yo, ¿qué examen físico tú le harías al paciente hipertenso? ¿Qué dicen ustedes? Un fondo de ojo, por el caso de la retina. Perfecto, fondo de ojo. Te luciste ahí. ¿Qué más le harías?
No sé si preguntar en anamnesis si los familiares refieren que ronca mucho o duerme bien en las noches. Muy bien, tienes la idea. El punto es que, mira, tú preguntas lo que tú conoces o que tú has leído, porque si no lo has leído, no supieras qué preguntar. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero en este caso yo te digo, existen tumores que se encuentran a niveles abdominales, perdón, a nivel abdominal, que te pueden causar un aumento de hipertensión arterial, como por ejemplo un tumor que te provoque hiperaldosteronismo, un exceso de aldosterona. Y te acuerdas que el mecanismo fundamental de la aldosterona era actuar a nivel, el nivel renal reteniendo sodio, ¿verdad? Y el sodio retiene agua, el agua aumenta el volumen, aumenta la precarga y el paciente tendrá un aumento de poscarga. Si hay un aumento de poscarga, obviamente va a aumentar la hipertensión arterial para compensar lo que se está enviando. Entonces, importantísimo sería la palpación en estos pacientes. Palpar el abdomen, puede ser que encuentres algo por allí. No, aquí no hay otra intención, es palpar el abdomen. Esto estuvo de más un poquito ponerla, pero estas manchitas color café se suelen asociar más a pacientes con neurofibromatosis y muy raramente en pacientes que tengan feocromocitoma. Entonces, si un paciente tiene manchitas café y a la final tiene crisis hipertensivas de a rato, ponte pilas, no está de más que tú pienses en un feocromocitoma. En la inspección, palpación, ¿qué más te llama la atención? El pulso. Si el pulso se encuentra disminuido en un paciente que no tiene una crisis hipertensiva, tú puedes estar pensando que quizás existe una coartación de aorta. Si existe una crisis hipertensiva y tú te das cuenta que poco a poco vas disminuyendo los pulsos de forma descendente, tú puedes pensar en una disección aórtica. ¿Ya? Entonces, pilas en esos pacientes jovencitos que tienen una alteración en la presión, en el pulso, piensa, disección aórtica, puede ser coartación de aorta, puede ser Takayasu. Acuérdate que Takayasu era una arteritis, ¿sí? Acuérdate que la vasculitis se clasifican en grandes vasos, medianos vasos y pequeños vasos. Una de grandes vasos es la de Takayasu. Otra enfermedad que te puede provocar deficiencia de pulso se llama Berger, ¿sí? Deficiencia de pulsos a nivel inferior, el síndrome de Lerich. ¿Te acuerdas que existía una oclusión a nivel de las arterias ilíacas? Que hasta el paciente tenía difusión eréctil. Ponte pilas con eso. Algún día te puede llegar un paciente que no puede estar con su pareja y a la final palpas los pulsos y están disminuidos los pulsos a nivel pedio. Entonces, pilas con eso. ¿Qué más? Te puede ayudar en la auscultación. Puedo más asociarlo con otras cosas, como que la presión arterial misma ha provocado que el paciente con el pasar de muchísimos años tenga insuficiencia cardíaca. Quizás hay un aumento, quizás exista un S3, quizás exista un S4 por la sobrecarga volumétrica que tenga el corazón. Te puede ayudar en eso, ¿no? Ahora, ¿qué más? Si tú sabes que uno de los motivos de hipertensión secundaria es el hipertiroidismo, tú vas a buscar en el examen físico algo que te haga pensar en hipertiroidismo. Ya sea que el paciente desde ya se encuentre agitado. Me acuerdo que hace unos meses yo me encontré con el doctor Duarte y llegó una paciente al consultorio de él y la paciente estaba inquieta, se movía las piernas, se tocaba las manos, o sea, parecía un momento hasta que tenía ciertas cosas psiquiátricas, ¿no? Entonces, esta que se tocaba las manos, miraba para un lado, miraba para el otro. Un momento a la hora que se le dice que muestre las manos, tenía un leve temblorcito, ¿ya? Esos pacientes que tienen casi todo exacerbado, ¿ya? En este caso pueden tener un metabolismo gastrointestinal acelerado, por eso que puede manifestarse como diarrea. El paciente, como tiene un metabolismo acelerado, así también va a bajar de peso. Entonces, puede por sí. ¿En quiénes puedes pensar en un hipertiroidismo? En un paciente delgado, la mayoría de veces delgado. Pero no significa que porque el paciente es gordo, nunca en la vida va a ser hipertiroideo. Hay casos y casitos por ahí. Entonces, mucho ojo en la historia clínica. Entonces, pacientes que tengan diarrea, pacientes que bajen de peso, temblan un leve temblorcito, puede llamar la atención. ¿Ya? Los reflejos se encuentran exacerbados. Mucho ojo con eso, se encuentran exacerbados. No tan solo en el síndrome de primera neurona puedes encontrarte reflejos exacerbados, anota eso. No tan solo en el síndrome de primera motoneurona se encuentran exacerbados, sino que también el paciente hipertiroideo. Obviamente en el paciente hipotiroideo van a estar hiporrefléxicos.
Va a estar hiporrefléxico. El paciente no tolera el calor. O sea que el paciente está cabrero aquí en Guayaquil. El man no quiere estar aquí en Guayaquil, hace un calor terrible, mucho menos en una casa que no tenga acondicionador de aire. Terrible. Bocio, esto con pinzas, muchachos, porque cuando uno habla de un bocio, habla de un crecimiento a nivel del cuello, ¿sí? Que puede ser debido a un paciente hipertiroideo, puede ser debido a un paciente eutiroide, que se encuentra, que se encuentra normal las funciones tiroides, y un paciente hipotiroideo. Entonces, vale la pena decir, hay algunos textos que te dicen, bocio, pensar en hipotiroidismo. No, mi pana, porque no, puede ser cualquiera de los. O sea, un bocio puedes pensar en algunas cosas, no tan solo en eso. Y asimismo, hipertiroidismo es como un sindrómico prácticamente, porque no es que esa es la causa ya, porque hay algunas etiologías del hipertiroidismo. Ok, entonces, puede ser el bocio, puede ser la diarrea, el temblor, puede ser que el paciente se encuentra a medio agitado, medio loco, el paciente se enoja de la nada a ratos. Ok, baja de peso, creo que hablé mucho de esto. Mientras que el paciente hipotiroideo, el man aumenta de peso. En los reflejos, él puede estar hiporrefléxico, como que si fuera un síndrome motoneurone inferior. Un síndrome motoneurone inferior tiene hiporreflexia. Y aquí hay algo interesante, que les voy a pasar un caso clínico que me lo enseñó un día un panita, sobre el síndrome del túnel carpiano. ¿Tú recuerdas qué es esto, Vázquez? ¿Alguna vez lo escuchaste? Sí, sí he escuchado algo de eso. Una vez. Es ¿Tú te como que acuerdas la una inervación? estrella. ¿Te acuerdas la inervación del nervio mediano a nivel de la mano? A ver, si era una sensitiva, tomaba lo que eran 3 dedos y medio, de lo que era Claro, lateral a medial. Ajá. exactamente. Entonces, también a nivel motor te ayuda en eso. Porque acuérdate que tanto el mediano como el cubital, que creo que tú le dices ulnar, ¿sí o no? Te ayudan en la flexión de los dedos. Pero cuando tú hablas de extensión de los dedos, tú piensas en el nervio radial, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que en este retináculo flexor se va a veces comprometer por algunos motivos y el paciente puede tener dificultad de provocar un movimiento de flexión de los dedos que tú mencionaste, o sea, de lateral a medial, los 3 primeros dedos. En cierta parte al cuarto dedo, o sea, de lateral a medial, acuérdate que la posición es en bipedestación con las manos hacia adelante. Ya. Entonces puede ser que se comprometa el cuarto dedo, pero no. Entonces puedes tener debilidad, puedes sentir un leve dolor, sí, puedes tener una molestia al momento de ejecutar ciertos movimientos con esa mano. Entonces, tú puedes ahorita averiguar en diferentes textos acerca del síndrome de túnel carpiano, pero bueno, acuérdate, una molestia a nivel del nervio mediano. Ok, entonces eso puede verse en el paciente que tiene hipotiroideo. El paciente hipotiroideo no tolera el frío. Así como el hipertiroideo no tolera el calor, el hipotiroideo no tolera el frío. Y el paciente está que se muere con el frío. El man viaja a Quito, viaja a Cuenca y el man está, no le gusta, se siente muy mal. Puede tener macroglosia o no, ¿sí? Puede tener bradisiquia. Nosotros le molestamos de una manera muy fea a un conocido, de que a veces coge lenta las cosas que uno se le dice. Le decimos, oye, dale la levotiroxina a ese pana, porque no está cachando las cosas que se le está diciendo. Sí, es medio feita esa broma, pero ya, no la hagan ustedes. Entonces, puede tener bradisiquia, los pensamientos de la persona suelen estar lentas, no te cacha lo que estás diciendo de buenas a primeras. Y algo que es importante también, la alopecia. El cabello se le cae en esos pacientes, en los pacientes hipotiroides. O sea, no es que el cabello que normalmente se le cae a las chicas, que suele ser una cierta cantidad cuando se levantan, sino que es abundante cabello que se le está cayendo. ¿Ya? Caída del cabello, puedes pensar no tan solo en un paciente hipotiroideo, sino que también puedes pensar en un paciente que tiene una hepatopatía, un paciente leproso, un paciente con cáncer. Ok. Entonces, estos pacientes en vez de tener diarrea, tienen estreñimiento. Y bueno, y piel seca. Ya, no los molesto más. Mientras que el paciente que tiene Cushing, tiene una obesidad central. O sea que los brazos y las piernas las tiene flaquitas y la obesidad la tiene a nivel central. Suele tener unas estrías violáceas. En el texto que yo les mandé decía rojas, pero grábense en la palabra violáceas. ¿Ok?
¿Qué más suele tener? Suele tener esto de aquí, que es la jiba de toro, acumulación de grasa a este lugar. También tiene acumulación de grasa a nivel de la cara, por eso le llaman cara de luna, ¿ya? Y a veces suele tener hirsutismo. Hirsutismo es cuando aumenta el vellito en el cuerpo. No tan solo como bigote, sino que en el resto del cuerpo suele tener hirsutismo. Otro diferencial de hirsutismo, o sea, que tiene un vellito más aumentado, es el paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico, que es el síndrome llamado síndrome de Stein-Leveldal. Ese síndrome es un paciente que suele tener más dolores a nivel perimenstrual, el paciente suele ser chiquito, el paciente suele tener hirsutismo, puede ser gordita, ¿ya? Gordita, hirsutismo, chiquita, anomalías en su regla, ¿sí? Puede tener oligomenorrea, a veces no puede tener las 12 reglas en su año, sino que puede tener muchas menos. Puede tener retraso y no necesariamente es un niñoma. Cuando digo niñoma me refiero a un bebé, ¿no? Bueno, ya hablé de esto. Vamos, que estamos corriendo. Epidemiología en el Ecuador. ¿Qué quiero destacar? Que en los pacientes jóvenes es más común en varones. Mientras que a medida que pasan los años, es más común en mujeres. Basta, vamos por acá. ¿Qué pasa con respecto a la presión arterial? Esta es la que yo estaba pensando poner la primerita, la diapositiva. ¿Por qué se da la presión arterial? Se da por el gasto cardíaco y por la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco hace referencia a dos cosas. Es la multiplicación del volumen sistólico con la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico es lo que se eyecta a partir del ventrículo izquierdo, ¿ya? Por cada sístole. Ese es el volumen sistólico, lo que se eyecta. Entonces, frecuencia cardíaca, obviamente, cuántas veces late el corazón por minuto. Entonces, al multiplicar cuántas veces bota el ventrículo izquierdo, o sea, la cantidad de volumen que bota el ventrículo izquierdo, multiplicada por la frecuencia, eso es el gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco es el volumen que se eyecta por el ventrículo izquierdo en un minuto. Mientras que la resistencia vascular periférica hace referencia ¿a qué? A la estructura como tal y a la función del vaso sanguíneo. Dos cosas. Ahora, estas vainas se van a regular constantemente y también van a regularse a partir de la edad. ¿Ya? Entonces, siempre, o bueno, tendría que ser siempre así, cuando el paciente no tiene ninguna enfermedad. La presión arterial se suele elevar un poquito más. Si tu presión arterial normalmente es de 110, 75, entonces a medida que pasa el día por la actividad física que tú tienes, a la final que salías a la compra, al supermercado, ibas a la universidad, la presión iba a subir un poquito, pero no a niveles patológicos, sino que de 110 a la final que tengas 120, ¿ya? 120, 80. Se eleva un poquito. Y así mismo, a medida que pasa el día, va bajando, baja, y va bajando. Ese es el patrón normal que suele tener siempre la presión arterial. Si este patrón cambia, ¿ya? Va a tener diferentes nombres, ya sea deeper, non-deeper, rise, etc. Ok, entonces, pilas. La presión está elevada más en el día que en la noche. Estos son los que producen el cambio como tal de la presión arterial. Corramos, sigamos corriendo. Este cuadro lo pueden revisar con calma en sus casas. Está en este libro de fisiopatología, lo pueden leer con calma, pero yo quiero recalcar aquí dos cosas. Dos cosas. Uno, ¿qué cosa? El mecanismo en el cual se regula la presión arterial es el que les hablé con respecto a la distensión tanto de la aorta como del cuerpo, del seno carotidio. ¿Sí? Dos, está regulada por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Es verdad que también interfiere el péptido natriurético, inhibiendo la actividad a nivel renal, de segregar renina, bla, 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 bla. Lo puedes leer por tu cuenta. Quiero llegar a lo que me importa, que es el abordaje de los casos clínicos. Entonces, si tienes un aumento del simpático, te puede dar hipertensión. Si tienes un aumento del sistema renina, angiotensina, aldosterona, te genera hipertensión. ¿Ya? Por ejemplo, acá, si tienes un aumento de la frecuencia cardíaca, te puede generar hipertensión. Si tienes vasoconstricción, te puede generar hipertensión. Si tienes un aumento de la precarga,
¿Qué significa precarga? Es la resistencia que tiene el corazón ante el volumen de sangre que le está llegando a la aurícula derecha. ¿Ya? En otros conceptos suelen decir como precarga el volumen que le llega al corazón y poscarga el volumen que se bota. Pero como que puede ser corregible ese concepto. Entonces, si yo aumento la cantidad de líquido que tengo en el cuerpo y le hago llegar más volumen al corazón, el corazón, como está encargado de más trabajo, va a tener que bombear muchísimo más, pues. Y por lo tanto, un aumento de la precarga o un aumento de la poscarga aumenta la presión arterial. O sea que si aumenta el volumen sistólico, aumenta la presión arterial. Si aumenta la frecuencia cardíaca, va a aumentar la presión arterial. Si aumenta la vasoconstricción, aumenta la presión arterial. Ok, entonces, hasta aquí cómo vamos, vamos todo bien, déjenme ver cómo estoy con el cronómetro. ¿Tienen preguntas hasta ahora? 40 minutos, parece que vamos a fracasar. ¿Qué vamos a tener aquí? Blood pressure is measured as a Déjame ver. Uno cuando va a medir la presión arterial, el paciente tiene que estar calmado después de 3 minutos de haber llegado al consultorio. ¿Sí? Van a darse cuenta que la posición que tiene que estar el paciente es sentado. Tú puedes decir, pero o sea, que no se toma la presión arterial acostado, como dijiste en el caso de la hipotensión ortostática, para diagnosticarla. Y te dije, sí. ¿Tienes clínica para pensarla? Puedes empezar a medirla de otras formas. Pero siempre vale la pena que tú en la consulta al paciente le midas tanto los miembros inferiores como los miembros superiores. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué nos dice aquí. in assessing cardiovascular. Ya, espérate. Quiero ir en orden. Entonces, entre las cosas que se van a utilizar para medir la presión arterial, ¿qué son? El estetoscopio, principalmente el estetoscopio. Si no utilizas el estetoscopio, no vale eso. En mi opinión, no vale. Es verdad que cuando tú lees los libros de semiología te van a decir hay dos formas de medir la presión arterial. Una es ocultando y la otra es palpando. Pero no, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué pasa? Tienes el estetoscopio. ¿Qué más tienes? Tienes el brazalete, tienes la perilla, la válvula de la perilla, las mangueras y el manómetro. Esas son las cosas que involucran aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver si lo adelanto. Ya, aquí viene algo interesante. Entonces, el momento de la hora que el paciente llega, está sentado, o sea, se calmó un poquito, pasan unos 3, 5 minutos, empiezas a medirle la presión arterial. Este brazalete de aquí tiene que ser un tamaño adecuado para el brazo. No es que si a todo el paciente hay una medida estándar, no, sino que si que el brazo del paciente es mucho más grande, se utilizará un brazalete un poquito más grande, obviamente. De manera opuesta en el niño, obviamente hay un brazalete pequeñito para el niño. Así como hay un estetoscopio chiquitito para el niño, hay un brazalete pequeñito para el niño. Según la estatura del paciente, según el brazo del paciente, suele cambiar esto. Ok, entonces, ¿cómo se lo pone? Si ustedes tienen sería chévere que ahorita ustedes sacaran su esfingomanómetro para ver cómo practicamos ahorita, aunque qué feo tener clases en línea. Siempre tiene que ser 2 dedos arriba de la flexura del cuello, ¿ya? 2 dedos por arriba, ¿ya? Y otra cosa, aparte de 2 dedos arriba de la flexura del cuello, dije. Del cuello, dije. Del codo. Sí, es la hora que te pone mal. Perdonen. Qué vergüenza. Bueno, del codo, de la flexura del codo, ahí sí dije bien. 2 dedos por arriba de la flexura del codo. Aparte de eso, tienen que ser 2 dedos, tienen que quedarle flojito. ¿Ya? 2 dedos tienen que darle flojito. Ok, entonces una vez que ustedes ponen esto de aquí, tienen que encargarse de saber que el latido de la arteria renal sigue latiendo, sigue estando presente, porque una vez que ustedes van a inflar, ¿ok? Una vez que ustedes van a inflar, allí sí tienen que verificar que va a desaparecer esto, porque su intención es inflar de la perilla hasta que esto deje de latir y aumentar unos 20 milímetros de mercurio más. Van a ver ahorita. Ahora, otra cosa, no sé si ustedes lo han visto, de las licenciadas por ahí, esas que dicen doctor, que ponen por aquí la campana o ponen el diafragma del estetoscopio, lo ponen por debajo del brazalete y no, pues
Eso está mal, ¿sí? Y está mal, eso no debería de ser así, porque obviamente tú vas a alterar con la, ¿cómo que se llama? Alteras la presión que va a circular por aquí al momento de querer romper la resistencia del estetoscopio. Y eso es lo que tú vas a escuchar. ¿Qué es lo que haces? Tú pones el estetoscopio por debajo de, o sea, a este nivel lo puedes estar poniendo, no lo vas a poner, o sea, no sé si me está entendiendo lo que quiero decir. El estetoscopio lo pones más o menos, si aquí está el brazalete, ya, el estetoscopio lo pones aquí. No es que lo metes por debajo de, eso está mal. Sí se entendió, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, Ok, O sea, va por de afuera. sí, va por afuera, Pegado. va por afuera, entonces no se mete por debajo. ¿Mande? ¿Preguntaron algo? no. Ya, dale. Entonces, tienes el paciente sentado, le pones ahí la mano a la altura del corazón, importante. Y una vez que ya está la posición aquí, empiezas a inflar. Deja ver algo más que iba a hacer este man. of blood pressure A ver, ¿qué más? El man estaba diciendo algo. Blood pressure is measured indirectly. Evaluation of blood pressure is essential in assessing. Mira, si ves, obviamente antes de poner el brazalete, él tiene que palpar a nivel de la arteria humeral y sentirla, porque una vez que está bajando, está abriendo la válvula de la perilla y va bajando poquito a poquito, él va a querer escuchar los ruidos de la resistencia que va a tener la sangre al momento de que esto se va desinflando. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa aquí? A ver, déjame sacar esto. Tienes aquí el brazo, ¿no? Tienes aquí el bracito, jijiji, jajaja. Ok, tienes aquí el brazalete, tienes aquí el estetoscopio. Vamos a ponerlo más abajito, ¿ya? No se pongan bravos los anatomistas. Tienes aquí el estetoscopio. Ya, entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí pasa la arteria humeral, ¿verdad? Cuando tú inflas el brazalete, inflas, tú lo que estás haciendo es apretar la arteria, hasta que ya no pase sangre. Al no pasar sangre, ya tú obviamente no vas a escuchar nada aquí. Obviamente, no vas a escuchar nada. ¿Será que vas a sentir el pulso arterial acá? Tampoco. No lo vas a sentir. Entonces, al momento de que tú vayas desinflando, ¿sí? Obviamente, mientras que tú vas inflando el brazalete, el manómetro va subiendo, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, yo qué sé, 120, etcétera. Va subiendo. Entonces, un momento que llegaste al tope, unos textos te aconsejan que tienes que subir hasta más de 220. Ahí está, más de 220. ¿Por qué? Porque si tú no subes a más de 220, puedes caer en lo que se llama un pozo auscultatorio, de que quizás el paciente no tenga una presión arterial de 120-80, sino que tenga una presión arterial de, yo qué sé, de 240, 135, supongamos. Entonces, si tú tan solo inflas hasta yo qué sé, hasta 180, ni bien vas a ocultar, de una escuchas el tup, 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 y no, nunca sabrás la verdadera presión sistólica. ¿Ya? Entonces, por eso siempre se suele inflar de una manera rutinaria mayor a 120, y otros dicen que tú inflas hasta 20 milímetros de mercurio más una vez que dejes de sentir el pulso radial. ¿Ya? Entonces, estábamos en orden. Pusimos el brazalete, antes de poner el brazalete verificamos que está la arteria humeral aquí bien, anatomía correcta. Empezamos a inflar con la perilla. Infla. Esto se infla, lo elevaste más o menos a 220 milímetros de mercurio y lo vas bajando. ¿Sí? Vas bajando cerca de 2 milímetros por segundo. Más o menos 2 milímetros de mercurio por segundo. O sea, 2 milímetros de mercurio
por segundo. Ok, por segundo. Vas bajando, vas bajando, vas bajando. Entonces, a medida que va disminuyendo la presión que está haciendo el brazalete al brazo, poco a poco va quitando la presión y la obstrucción que le está haciendo a la arteria humeral. Entonces, al momento de que el brazalete se deje de estar tan inflado y poco a poco se va desinflando, el momento de que le da apertura a la arteria humeral, en ese momento se escucha un primer latido aquí. Se escucha un... A ese primer sonido que tú vas a escuchar, auscultándolo, hace referencia a la presión arterial sistólica. ¿Ok? Entonces, esto va a seguir sonando como... Entonces, esto va bajando así, poquito a poquito, poquito a poquito, y de repente aquí se destapó como que la arteria humeral, y empieza el... Entonces, esta medida que tú escuchaste aquí es la presión arterial sistólica. Y esta que tú dejaste de escuchar los ruidos es la presión arterial diastólica. Estos ruidos que tú escuchas aquí es lo que el texto de semiología te mete cuento como los ruidos de Korokov. Entonces, vamos a ver qué habla este loco. Vamos al principio. Used in screening for and assessing cardiovascular health. It is used in screening for hypertension and for monitoring the effectiveness of treatment in patients with established hypertension. In the routine outpatient setting, blood pressure is measured indirectly. Thus, it is important that proper techniques be used in order to produce consistent and reliable readings. In adults, a normal blood pressure is less than... Mira cómo va bajando. Hay veces, algunas licenciadas se fijan por como que aquí existe como que un pequeño sub y baja, como que si hubiera un latido. Y hablan de que eso es fidedigno y la hipertensión arterial. Y no, lo fidedigno es que tú ocultes y escuches los ruidos, no ver esto. 120 millimeters of mercury for systolic and less than 80 millimeters of mercury for diastolic blood pressure. Higher levels are classified as prehypertensive asystolic blood pressure between 120 and 139 millimeters of mercury, and a diastolic blood pressure Aneroid manometers should have scheduled recalibration at least every 6 Positioning of the patient is essential to accurately measure blood pressure. The patient's back and legs should be supported, with legs uncrossed and feet resting on a firm surface. Con los pies The separados. patient's arm should be bare to the shoulder. The arm should be supported at heart level. El brazalete The tiene que estar a la altura manometer del should be at corazón. the eye level of the healthcare practitioner. A common error in taking blood pressure Ahí están los is dos the deditos use que of tienen an que entrar improperly aquí. fitted cuff. Dos dedos por Selection arriba of del an codo. appropriately sized cuff requires El assessment of the brazalete arm tiene que ser a circumference. medida del The brazo del midpoint paciente. position is determined by measuring the distance between the olecranon and acromion processes. The arm circumference is then measured at the midpoint. Once the arm circumference has been determined, the appropriate size cuff can be selected. Cuffs typically are marked with acceptable sizing indicators to facilitate proper fitting. However, it is more important to use a cuff that is appropriately sized for the arm. To assist in selecting the appropriate size, cuffs should be marked with an index line that runs perpendicular to the length of the cuff and a range line that runs parallel to the length of the cuff. The index line should... Ahí está. Mira. No tiene que quedar apretado, no tiene que quedar justito, sino que tiene que quedarte como dos dedos flojitos allí para que entre. Find the brachial artery, which is palpable approximately Palpas la 4 to 5 arteria humeral, centimeters from the medial verificando que ahí vas a epicondyle tener que on the escuchar, anterior surface of the que ahí vas a elbow. escuchar los ruidos. Place the El primero que stethoscope lightly escuches against the hace skin over the referencia a la brachial artery. sistólica y el There último should hace be referencia appropriate a la pressure to diastólica. ensure good sound transmission. The stethoscope should Esto es campana, esto es campana y esto se llama diafragma. not be in contact with clothing or with the cuff. Which the pulse disappeared. Avoid this.
¿Y ahora? Yo creo que él vuelve. Sí, porque dice que estaba aprendiendo. Ha de ser el Sí, internet, ya chicos. De ley. denme 10 minutos, dice. De aquí nos aguantamos hasta las 12. Yo creo, ya fue, terminamos la clase. Sí, de ley. Hipertensión es bastante largo, chicos. No sé si ustedes van a verlo todo el día de hoy. No sé, pero estaba chévere. Sí, estaba así. Hay que ver, porque mira, dijo que iba a cortar, pero ya nos pasamos la hora. Así que yo creo que ya fue. Sigamos nomás. Todo sale grabado. Estoy grabando ahorita. Sí, estaba Sí, se está grabando. que después me toca Sí. subir los videos. Bueno, está bien, terminemos. Ya fue, amigos. ¿Qué tal esas clases con Duarte? ¿Qué ¿Qué cosa? nos cuenta? Las clases con Duarte, ¿qué tal? ¿Cómo les van? Bien, para morirse, pero bien. Valiente en EKG. Ah, ¿le están enseñando EKG? Sí. Yo estoy aprendiendo cardio. ¿Y qué tal? ¿Si está entendible o no está entendible? Sí, pero son un millón cosas. Y el doctor va súper rápido, o sea, bueno, porque ya sabe, una no. Claro, por ejemplo, bueno, no sé si me conozcan, soy Ashley Lucero, yo estoy en otro semestre, ¿ya? Yo vi Semiología 2 con el doctor Duarte y ahí fue donde conocí a Livingston. Como ustedes ya ven con la experiencia, sabe bastante ese hombre, sabe demasiado y se va a quedar grabado, así que de igual manera ustedes conocen el potencial que tiene este muchacho y ya se va al internado. Entonces aprovechenlo, chicos, la verdad es que él sabe bastante y toma de su tiempo para poderles explicarles y no solamente poquito, sino todo. Incluso miren que hasta les dio una pequeña clase de endocrinología con hipertiroidismo, que él lo dio y fue sumamente genial. No sé cómo le va la experiencia hasta ahora con él. ¿Y con qué inician el día lunes? Creo que fármaco. ¿Con quién están en Epidemia. Los niños. Niño. ¿Y los demás? Parcera, ¿cómo estás? Hola, Ash. Con epidemia. ¿Con quién están en epidemia? Díaz. No sé qué tal les días. ¿Y allí qué materia se les hace difícil por ahora? Ninguna, creo que ninguna. Ya.
Permiso, 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 ya llegué. Buenas noches. Buenas noches con todos. A ver, ¿dónde están estas cosas? Oye, qué vergüenza. Y saben que me pasó algo parecido en neurología. Ay, esta computadora. A ver, ¿dónde estaban? Excusas. No. Hombre precavido, ya no sé qué pasó. Lo de hombre lo pone en duda. Eso. A ver, ya están abriendo las Livingston, diapositivas. Mande. pregunta, era 2 dedos por sobre la línea del codo, ¿cierto? La línea flexora. Sí, por Ya. arriba y también debajo del brazalete tienen que entrar 2 dedos. Ya. Pero ese nos va a complicar también palpar la arteria radial, ya no se podría, ¿no? Porque con una mano tenemos cogiendo el estetoscopio y con la otra estamos inflando, entonces ya no se puede palpar la arteria radial. Soy A mujer, ver. David, soy mujer. O sea, sí sería un poquito complicadito, pero al momento de la hora, o sea, tú vas, inflas, y mientras que vas inflando puedes ir verificando. Con una mano, la misma mano cuando vas inflando, puedes verificar el pulso radial. Pero bueno, y si no quieres hacer eso, puedes inflarlo hasta 220 de un rato. Bueno, empezaré a grabar. No, está grabándose. Sí, Sí, todo tu frente se grabó. Ah, ya, chévere, ya. Entonces, comparto. Ojalá no se apague esto. Bueno, nos quedamos. Bueno, no está tan aburrida la clase. Por ahora. Entonces, chicos, los que le pueden tomar en semiología, no sé si el doctor les mencionó, los ruidos de Korokov. El primer ruido que tú vas a escuchar, que es un poquito suavecito, medio algodonoso, decía, es el ruido sordo. Luego viene el soplante, retumbante. Supuestamente el ruido que más suena es el retumbante. Unos textos, una vez, no me acuerdo dónde vi la bibliografía, en que mencionaban que el verdadero ruido que tú escuchabas en la presión sistólica era el ruido retumbante, porque era el que más sonaba. Porque el ruido sordo y soplante casi no se escucha. Yo quiero que te grabes el concepto. El primer ruido que vas a escuchar es la presión arterial sistólica, ya sea que sea el sordo, soplante, retumbante, X. Y el último ruido hace referencia a la presión arterial sistólica, perdón, diastólica. ¿Ya? Así mismo, mira, ¿ves? Tan, se va escuchando, hasta que se deja de escuchar. Esa hace referencia a la diastólica. A la sistólica. Entonces, sigamos. ¿Qué pasa? Hay los pacientes que van a consulta, ya sea porque van alrededor de rutina, porque tienen una clínica diferente, no necesariamente por una revisión de hipertensión arterial, sino que van por algo diferente. ¿Ok? Entonces puede ser que llegan a la consulta y se llegan con la sorpresa de que al medirle la presión arterial puede estar elevada o no. Entonces, aquí yo quiero que tengan dos conceptos, ¿ya? Una que va a ser la presión arterial medida en el hospital y otra que va a ser la presión arterial medida en casa. A esta presión arterial medida en casa es sacada un promedio, ¿ya? Entonces, se va a tomar varias meses en la casa y se la va a promediar. Es por eso que yo te digo, si por ejemplo la presión en el día es mayor a la presión en la noche, pero al sumarlas y dividirlas, me va a dar una presión promedio. Entonces, se considera alta si a ese promedio en la casa, al haber medido en 24 horas, está por mayor a 130/80. Se considerará alta. Mientras que en la clínica, en el consultorio del doctor Duarte o en cualquier otro lugar, más de 140 nosotros hablamos de paciente hipertenso. Entonces, al paciente que tiene la presión arterial por debajo de 140 en el hospital, en la consulta, en la clínica, y por debajo de 130/80, la presión normal, la presión que se ha medido en la casa,
diferentes tomas, ya sea por el AMPA o por el MAPA, a ese paciente se le considera normal, que tiene una presión arterial normal. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene, en su casa, tiene presiones arteriales elevadas? Una vez que va a la clínica, no me demuestra eso. Sí, la presión se ve que está normal en la clínica, menos de 120, mientras que acá el promedio de la casa es mayor a 130-80 en las 24 horas. A eso se le suele llamar hipertensión enmascarada, ¿ya? Cuando el paciente tiene la presión arterial elevada solo en la consulta, dicen que, bueno, no es que dicen, sino que los textos mencionan de que se relaciona porque el paciente tiene miedo al doctor, no le gusta ver la bata blanca, lo relaciona con miedo y por eso se le eleva la presión. A veces se relaciona con estrés, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si tiene la presión arterial elevada solo en la casa y no tiene la presión elevada, tiene la presión elevada solo en el consultorio, porque al final le da miedo al doctor, y tiene la presión arterial baja en la casa o normal en la casa, a eso se llama hipertensión de bata blanca. Solo cuando está en la clínica se eleva. Mientras que una hipertensión arterial sostenida es cuando se encuentra elevada tanto en la casa como en el hospital. La misma presión se mantiene. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo esos conceptos, aquí no hay ninguna pregunta, está todo claro, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, vamos. ¿Qué pasa? Entonces, creo que tratamiento, ustedes se ponen bravos si yo les enseño tratamiento, entonces creo que voy a pasarme para acá. Aquí hay alguna cosita interesante. MAPA versus AMPA. MAPA significa la palabra monitorizar, Monitorizar. sí, la hora, monitorizar. Muy bien, gracias, gracias. Monitorizar, estoy en el lapsus Bluetooth ahorita, a ver. Se bloqueó. Monitorización ambulatoria de la presión arterial. ¿Ya? Eso significa MAPA. ¿Sí? Y hace referencia a la palabra MAPA a de que se le implanta un dispositivo al paciente y ese dispositivo que se le pone va a medirle la presión arterial todo el día. No recuerdo si te le mide la presión arterial cada hora, no lo recuerdo bien, pero el punto es que te va a medir constantemente. Así el paciente esté trabajando, así el paciente esté, yo qué sé, bañándose, el paciente se encuentre haciendo lo que se encuentre en ese momento, te lo va a tomar. Entonces, como que sí es más fidedigno, porque no depende de que el paciente mismo se la esté tomando, o no depende que a la final él esté despierto o acostado, sino que eso constantemente lo está tomando. Así lo levante, le está tomando. Mientras que el AMPA significa automedida de la presión arterial, ¿ya? Eso sí, el paciente tiene su propio dispositivo, son esas maquinitas que ustedes ven que toman la presión de una manera diferente, simplemente se ponen el brazalete y presionan el botoncito. ¿Sí? Ya, eso, ¿qué pasa? Puede ser que el paciente se olvide en un momento, puede ser que el paciente, obviamente cuando está durmiendo no se lo va a tomar, si el paciente se está bañando o está haciendo otra actividad no se va a medir la presión arterial, entonces como el AMPA no es tan fidedigno, pero suele costar mucho menos, mientras que el MAPA sí es más fidedigno, porque mide la presión en diferentes horarios del día. Ok, entonces aquí les puse una ventaja y otra ventaja, pero ya se los dije ahorita hablando. Ok, aquí viene algo interesante. Esto quiero que la noten. ¿Mande? Que si los demás pueden ver la diapositiva, porque yo me quedé en la que está la casita. Y Majo también. Yo también. Bien. Ah, no se ve. No, y nos vemos en la casita. No. La casita. Y pensé que seguían en la casita. Yo No, también. no estoy en la casita. Chuta, empezamos con los bugs. Doctor Copiano, por favor. Es hacker. Es hacker, ¿verdad? Ahí pueden ver. No. No, No, se ve sí. negro. Chuta, Sale y negra la ahora. pantalla.
Y ahora. Chuta, ¿y ahora qué hago? A ver, déjame ver. Déjame ver qué hago. ¿Será que me salgo y vuelvo a entrar? ¿Pueden ver ahí algo? ¿No? No, negro. No. Ya salió. Pero, A ver, ahí podemos ver. ¿pueden ver la diapositiva aquí? No, estamos viendo En Teams. como, ajá. Mm. ¿Siguen viendo el team? Sí. Sí. Y ahora. Es triste que no quiere que dé la clase. Déjame ver. A ver, voy a salirme. A ver, estoy aquí de nuevo. Vamos a ver qué pasa. La otra argot ya se fue. Aquí estoy. Eso. Doctor Argotti, ¿se puede ver allí? Tampoco. Nada, se ve negro. A ver, un último intento haré. Un Ahí último se vio. intento haré. Cree. Ahí se vio. ¿Pueden ver que estoy moviendo el mouse? ¿En qué dirección estoy moviendo el mouse? Hacia la derecha. ¿En qué dirección la estoy moviendo? Yo lo veo parado. Aquí con la derecha. Yo veo para el mouse. Está al lado del corazón. ¿A qué estoy señalando? Ah, veo blanco. Nada. F. F, ¿verdad? Es F, ¿no? Creo que es una señal de Diosito. Yo creo que sí, pero no, déjame hacer un último intento. Creen una llamada en Zoom. ¿Qué dice? Fallado, tío. Fallado. Creen una llamada en Zoom. Bueno, Pero Gloria, creen una porque llamada? Rudy está cobrando. Rudy, ¿cómo? 40 dice. Ah, Rudy la pinta. 80. Ya. Ah, 80. Así dice. Creen, ahí me pasan. Sí, pero digo, Me pasan ahí claro. el Pasen. Voy a finalizar aquí, ¿ya?